Ya, ahora sí que sí. Entonces, se suma al ciclo de exposiciones del doctor Carlos Marquardt, geólogo de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad de Montpellier y doctor en Geología Estructural de la Universidad de Sabatier en Francia. Carlos es el actual director del Departamento de Ingeniería de Minería de la Escuela de Ingeniería de Pontificia Universidad Católica. Carlos posee amplia experiencia en mapeo o evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias a los expositores, Irene, a Martín, después viene Mario Vélez y a la tarde también colegas de Aclara que nos van a contar sobre la experiencia que han tenido ellos en descubrir, ¿no es cierto?, este tipo de depósitos, de evaluarlos y también ver la posibilidad de ponerlos en marcha, esperamos pronto, en nuestro país. Yo quiero aprovechar esta parte del seminario para llevarlos a otra dimensión, a otro lugar. Visitamos, ¿no es cierto?, con Irene, la minería, el mercado, los tipos de yacimientos que hay en el mundo sobre tierras raras. Estamos con Martín al detalle sobre estos depósitos que están alojados en arcillas iónicas que les llaman. Y también entramos bien en el detalle en los tipos de roca y la mineralización asociada y la química. Yo lo voy a llevar a un aspecto un poco más amplio, más geomorfológico, como dice ahí la presentación. ¿Cuáles son los controles que pensamos? Esto está en desarrollo. Algunas cosas comentó Martín, de que hay fluidos, ¿no es cierto?, supérgenos en las laderas que pueden transportar. Estuvimos hablando de la composición en el agua de estos elementos, etc. Entonces yo quiero llevarlos a que nos convirtamos en geomorfólogos antes del relieve y tratar de entender cómo se forman estos yacimientos, cómo se preservan. ¿Ya? Para eso voy a ocupar de alguna manera la experiencia que hemos adquirido como un grupo de investigación que está trabajando en este tema en Chile. Partimos, ¿no es cierto?, con el equipo de biolactarios, que en algún momento empezó a desarrollar este tipo de proyectos acá en Chile, con mi hermano a la cabeza, y después fue tomado por la empresa actualmente Aclara, donde hemos trabajado un sinnúmero de geólogos muy destacados y con mucha experiencia en este tema. Así que voy a tratar de resumir lo que hemos discutido en terreno, lo que hemos aprendido, y también, al final, hacer algunas recomendaciones de exploración, más bien a escala distrital y no tan en el estudio del yacimiento como estuvimos viendo en las presentaciones anteriores. Vamos entonces. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que hemos estado viendo, muy cortita, para entrar entonces en los controles geomorfológicos, la discusión, ver algunos casos de estudio y finalmente concluir. Entonces, en general podemos decir que para la formación de los depósitos de tierras raras, hospedados regolito, preferimos decirle, porque, claro, sabemos que son absorbidos iónicamente, pero también hay tierras raras en otros minerales también contenidos en los suelos. ¿Ya? Entonces, claro, uno quiere trabajar, es más fácil sacando o recuperando las tierras raras en las arcillas, pero también quedan tierras raras en otros minerales que probablemente con el futuro se van a poder procesar, cuando mejoren las técnicas de extracción, etc. Entonces, ¿cuáles son los factores o también procesos vinculados con la génesis de este tipo de yacimientos? Bueno, lo vimos bien en detalle. Hay una fuente litológica que es importante, favorable, ¿no es cierto? Puede ser diversa, de diversas edades, en el tiempo geológico, etc. Pero es muy importante en el punto de ahora de que los minerales que contienen esta litología, al menos unos de ellos puedan lixiviarse, ¿no es cierto?, para soltar estas tierras raras y que sean absorbidas por las arcillas. ¿Ya? Aparte de tener esas litologías favorables, obviamente necesitamos que esas litologías estén en la superficie para que puedan sufrir los procesos de meteorización o procesos superiores. Entonces, una vez que tenemos esa litología favorable, llega a la superficie, se desarrollan entonces los regolitos. ¿Ya?
y hay un transporte local in situ, vertical principalmente, de las tierras raras, y en algunos casos también se puede lateralizar el movimiento de ellas en pendientes, como mostraba Martín hace un rato. Y se genera después la absorción, una vez que se forma el regolito, se liberan de algunos minerales que son lixiviables en el ambiente superfluo, la absorción y concentración en la transición entre pedolito y saprolito, como también estamos entendiendo que generalmente se forma en el yacimiento. Entonces la trampa serían las arcillas. Y el tercer proceso o factor fundamental es que se preserven, que no se erosionen. Se pueden, vamos a ir viendo algunos casos donde quedan remanentes de algunos de estos yacimientos en algunos lugares. Entonces, voy a entrar a los procesos que están puestos aquí como dos, la formación de arbolitos. Quisiera volver un poco atrás, porque creo que es importante entender lo que es un regolito, en particular un regolito residual. La presentación que hizo Martin está basado en ese tipo de regolitos. ¿Ya? Recordemos, ¿ya? Usted recomiendo este libro, Regolith Science, ¿ya? De Scott Payne, del año 2009. Define ellos regolitos. Voy a ir aquí a la última frase, dice: todo lo que va desde la roca fresca, ¿ya? Esa roca fresca puede tener alteraciones hidrotermales, como mostraba Martin, pero vamos a entender que son procesos profundos, hipógenos, ¿no es cierto? Cuando esas rocas son expuestas en superficie se van a alterar, entonces todo ese perfil de alteración in situ, la meteorización, es lo que vamos a considerar como regolito residual. Esto es importante porque también se hablan de los regolitos transportados, que nosotros en geología le llamamos depósitos sedimentarios en general, pero se hacen estas distinciones entre regolito residual y regolito transportado. El regolito residual también le llaman no transportado, ¿ya? Y son formados principalmente por la meteorización de rocas o sedimentos. También los regolitos transportados son formados por todo el proceso subérgeno que conocemos como erosión, transporte y depositación de material preexistente. También es importante entender que nosotros los geólogos, o los que estamos trabajando en este tipo de exploración, estamos ocupando esta nomenclatura. Entonces ahí está la roca fresca, aquí arriba está el suelo orgánico, y aquí está todo el perfil del regolito residual, ¿ya? Que es la alteración de la roca que está acá abajo, por proceso supergeno. Entonces hay una zona que diferenciamos el pedolito y saprolito, pero también, claro, en otras áreas de profesionales, los ingenieros, por ejemplo, a todo esto le llaman suelo y no diferencian si son regolitos residuales o transportados, y los agrónomos, por ejemplo, ahí le llaman suelo a la parte de arriba, y todo esto que son saprolitos los incorporan como roca. Entonces es importante que nosotros nos estamos moviendo en estas definiciones de acá. Vamos a ver algunos casos aquí, ejemplos de regolitos de la cordillera de la costa de Chile central. No es fácil verlo, regolitos de hacer geología en la zona central de Chile, la cordillera de la costa en particular. No solo porque está en muchos lugares cubierto por vegetación, sino que también la morfología es un poco suave, ¿no es cierto? No hay muchos lugares donde se exponga la roca. Y eso también nos indica algo con respecto a la exploración de este tipo de recursos, ¿no? Acá tenemos un corte, no se ve muy bien, pero efectivamente aquí tenemos un regolito transportado, un depósito sedimentario, puede ser fluvial, aluvial, eólico, etc. No es eso en lo que estamos interesados, sino que estamos interesados entonces en los regolitos residuales. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una capa vegetal que sería parte del pedolito. Una vez que entramos, ¿no es cierto?, en el regolito, cuando ya empezamos a ver texturas de la roca de cáscara, sabemos que estamos entrando al saprolito, pero sobre él, cuando no hay texturas preservadas y minerales primarios, generalmente decimos que estamos en el pedolito. Con respecto a estas características de los regolitos residuales, efectivamente, si también hacemos la comparación con otras nomenclaturas, pedolitos entonces y los saprolitos en este caso, que se llama roca alterada o roca meteorizada,
Entonces los pedolitos tienen estos horizontes ricos en materia orgánica, que por lo que yo entiendo actualmente no tienen interés económico desde el punto de vista de tierras raras. Veíamos, ¿no es cierto?, también que están estos horizontes que están enriquecidos generalmente de fierro, aluminio, otros minerales que no se transportan en el ambiente subérgeno, y todos los otros elementos de interés, en particular las tierras raras, se tenderían entonces a alojar en esta zona de transición, y después ya llegaríamos a la parte que son los saprolitos. Importante acá desde el punto de vista genético, entender que normalmente el control de estos límites está asociado a los niveles de agua freática. En la zona de transición o el límite entre pedolitos y saprolitos está marcado por el nivel freático. Bajo este nivel normalmente tenemos una zona saturada en fluidos o aguas subterráneas, subérgenas, ¿ya? En cambio, esta otra zona aquí, badosa o subsaturada, ¿no es cierto?, en agua y oxígeno, los componentes de la atmósfera, mezcladas con agua, en donde se producen principalmente los procesos de lixiviación, ¿ya? Generalmente pH altos, y cuando uno llega en esta zona de los niveles freáticos, bajan los pH y entre otras cosas se puede producir la precipitación de minerales, entre ellos las tierras raras, como lo estábamos discutiendo hace un rato. Esto con respecto a las nomenclaturas, ¿no es cierto? Que hay unas nomenclaturas acá a la derecha, no voy a entrar ahora en detalle. Una foto entonces de cómo se ven estos regolitos residuales, para no decir regolitos residuales todo el rato. Cuando diga regolitos de aquí en adelante me refiero a regolitos residuales. Entonces aquí efectivamente vemos las texturas de las rocas, vemos, no sé, algunas estructuras geológicas, vetas de cuarzo o de otros minerales, diques. Pero si uno se acerca, estos presentan cierto tipo de alteración subérgena en algunos minerales, por ejemplo la expresión plaza, los mágicos como las biotitas. Pero en la parte alta, aquí estamos viendo que hay una zona donde a simple vista se pierde la textura de la roca, entonces podemos pensar de que allá arriba, en la parte alta, está entonces el pedolito, y yendo a la teoría, el posible yacimiento estaría entonces en el límite saprolito-pedolito. Ahí vamos bien. Aquí estamos también en otro afloramiento. Se observan acá donde está Nico y Nadia, que también hay texturas de roca relativamente bien preservadas. Hay algunos sistemas de vetas que pueden estar dentro ya de los pedolitos, perdón. Uno puede ocupar nomenclaturas más finas, por ejemplo, de dividir los pedolitos en pedolitos inferiores, pedolitos medios o superiores, y aquí arriba podemos llegar a lo que son la zona con suelo más bien orgánico, ¿no? Entonces también aquí uno, si quisiera concentrar el muestreo, podría entonces referirse a la zona de interés, la zona de transición de pedolitos a saprolitos. Algunas características quizás un poquito más en detalle es que estamos en terreno mapeando y buscando este tipo de yacimiento. Entonces los pedolitos van a tener estos horizontes orgánicos. Como dijimos, no hay texturas primarias en las rocas, podemos encontrar texturas subérgenas, como se escriben en los libros de pedogénesis. Claro, es muy típico, ¿no es cierto?, en zonas más tropicales, la formación de canelitas o bauxitas. Realmente eso no se desarrolla en Chile, pero sí tenemos zonas bien enriquecidas en hierro en las partes altas de los pedolitos, ¿no? A medida que vamos bajando dentro del pedolito, empieza a aumentar la cantidad de arcilla, ¿no? Y podemos llegar a una zona que se llama plásmica, que normalmente tiene más de un 50% de arcilla, mezclado con cuarzo, que es como el único mineral que se mantiene estable en ambiente subérgeno. Y después podemos llegar entonces más en profundidad a una zona donde va disminuyendo la cantidad de arcilla hasta llegar a la zona de transición, donde ya encontramos las texturas de la roca primaria.
Después los saprolitos también los podríamos subdividir, por ejemplo, basado en la preservación de mica, biotitas, por ejemplo, y la presencia de vermiculita, que es una alteración o transformación, ¿no es cierto?, supergena que tienen las biotitas en estos ambientes, ¿ya? Y después, bueno, los subrock, que no voy a entrar en detalle ahora, y los bedrock, que también los vimos más en detalle. Entonces, aquí algunas características que uno puede tener dentro de los pedolitos inferiores, ¿no es cierto? Mayor porcentaje de arcilla y la zona más arenosa hacia la base. Y dentro del saprolito, si uno quiere ir buscando la parte alta, por ejemplo, pseudomorfo de plagioclasa o los porcentajes de vermiculitas generalmente son mayores acá. En cambio, en la parte basal, los porcentajes de plagioclasas frescas empiezan a aumentar y los porcentajes de biotitas frescas también. Esos son algunos indicadores que uno puede ocupar para ir mapeando no solamente en afloramientos de rocas, sino también en sondajes cuando uno está explorando este tipo de yacimientos. Ok, dado que ya sabemos que estamos hablando de estos regolitos y cómo se puede caracterizar, vamos a ver cómo se desarrolla y cuál es el control, ¿no es cierto?, del relieve, el rol del relieve. Sabemos que los procesos superficiales, ¿ya?, volviendo a Geología 1, son meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Eso es lo que ocurre en superficie. ¿Cierto? Eso es lo que llamamos los procesos exógenos. Para la formación de los regolitos, lo más importante es la meteorización. Si nosotros tenemos una tasa de erosión que es alta, mayor que la meteorización, no se va a formar suelo. Por lógica, ¿no? Si la tasa de erosión es mayor a la tasa de meteorización, podemos ir destruyendo ese suelo que se está formando. Entonces, para encontrar un perfil bien desarrollado, potente, donde se produzcan los procesos que hemos ido discutiendo durante la mañana, necesitamos una zona donde ojalá lo único que ocurra es meteorización, no haya erosión, ni tampoco transporte ni sedimentación. ¿Ya? El relieve, ¿no es cierto?, también está controlado tectónicamente, lo sabemos acá en lo que vivimos en los límites de placas. Entonces podemos entender que esto es un sistema dinámico, el paisaje, por ejemplo, si lo escribimos como una ecuación, se construye a través de procesos endógenos, como la tectónica. También la sedimentación puede construir un poco de relieve a medida que vamos acumulando material, pero los procesos destructivos del paisaje son efectivamente la erosión y la meteorización tiene un rol, pero muy pequeño. Generalmente no hay transporte o movilización de materia en la meteorización y principalmente la erosión lo que destruye el paisaje, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos para formar regolitos residuales es que ojalá haya solamente meteorización y que la erosión sea cero, si lo vemos desde el punto de vista de una ecuación. Entonces, ¿dónde ocurre eso? ¿En qué tipo de geomorfología de relieve vamos a tener una zona que se predomine la meteorización y no la erosión? Si vemos cómo se desarrollan los regolitos residuales, ¿ya? Aquí vamos a partir desde la izquierda, este es el tiempo cero, cuando se exhuma y se expone en superficie una roca favorable para formar este tipo de yacimiento. Vemos que un factor importante para el desarrollo de regolitos es la tabla de agua, el nivel freático. A medida que ese nivel freático está actuando, ¿no es cierto?, se están lixiviando, están reaccionando los minerales y se va desarrollando generalmente este saprolito en la base y la parte de los saprolitos superiores, ¿no es cierto? Y podemos también empezar a acumular materia orgánica que también tiene un rol muy importante en la meteorización. Mientras mayor actividad tengamos en la superficie, mayor cantidad de agua, temperatura, eso también gatilla los procesos de meteorización. Vamos a tener más rato una presentación también sobre cómo, de alguna manera,
Biominería puede ayudar un poco a entender no solamente los procesos naturales de formación de este tipo de yacimientos, sino también los procesos de extracción. Esa es la charla que viene después. Bueno, de que va pasando entonces el tiempo y el nivel freático va bajando, entonces vamos generando en la parte alta los pedolitos y por debajo el saprolito, y aquí vamos teniendo lo que se llama el frente de meteorización. Entonces lo que nosotros queremos, ojalá tener un suelo, podemos llamar a la derecha, bien maduro, bien preservado, donde no ha ocurrido erosión. Aquí, no sé si ven que hay un efecto de que va bajando de alguna manera el relieve. Eso es para hacer ver que, claro, en todos estos procesos igual hay un poco de pérdida de material, pero es algo más bien local, no es a gran escala, como la erosión de los glaciares que pueden sacar cientos de metros, kilómetros en algunos casos. Y la meteorización puede bajar un poco los niveles, pero no es de un gran impacto en la región. Pero hay un poco de pérdida de masa, ¿no es cierto?, por la transformación de los minerales y porque muchos elementos entonces entran, se lixivian y salen del sistema. Entonces hay una mínima pérdida de masa. Entonces, claro, el famoso pedolito es la zona que podemos decir donde se produce la lixiviación, se liberan las tierras raras y estas se acumulan en la zona de enriquecimiento donde llegan a los niveles freáticos. Siempre que veo esto me acuerdo de la formación de los supergenos de los pórfidos, ¿no? Un proceso muy parecido. Esto también es como lo podemos ver también de manera muy general cómo va entonces evolucionando un regolito en el tiempo y cómo, ¿no es cierto?, los distintos horizontes se van formando. Entonces, claro, el punto es si este esquema está bien o no. Nosotros podemos generar entonces regolitos residuales sobre rocas, eventualmente también sobre sedimentos. Eso también es un punto interesante a revisar. Pero la pregunta es aquí, ¿hay una variación en la potencia de los regolitos residuales? ¿Hay un lugar donde se favorece el desarrollo de los yacimientos de tierras raras hospedados regolitos? Para eso vamos a ver esta imagen, donde nos muestra de manera muy resumida los tipos de relieve. No entrar a las definiciones geográficas de los relieves, sino que un análisis basado en las pendientes solamente. Podemos decir que tenemos relieves de alta pendiente, como los estanques, donde la pendiente es mayor a 80 grados. En estos lugares, normalmente lo que predomina no es la meteorización. En esos lugares lo que va a predominar es la erosión. Después vamos a tener sectores de pendientes intermedias de 80 y 11 grados, que pueden ser laderas de valles, por ejemplo, donde probablemente aquí los procesos de meteorización pueden empezar ya a funcionar, pero si la erosión es fuerte, si los agentes de erosión son importantes, estos suelos de meteorización se van a erodar rápidamente. Pero ¿qué pasa entonces en las bajas pendientes? Ahí prácticamente no hay erosión. Puede ser una zona donde haya transporte de material o depositación. Entonces lo que nosotros buscamos es ojalá un lugar donde la roca se exponga a superficie y cumpla esta condición de que la pendiente sea cero. En el esquema acá arriba se puede observar, por ejemplo, aquí hay una meseta, ¿ya? Y efectivamente esa es la zona más favorable para la formación de suelo, tanto de los pedolitos, que es lo que está en amarillo, como la parte de los saprolitos, que de alguna manera se encuentra en esta parte de acá abajo. Ojo que nosotros podemos desarrollar varios suelos que pueden quedar bajo una cubierta sedimentaria en algún sector. Entonces, no solamente hay potencial de buscar este tipo de yacimientos en superficie, en suelos que se estén formando o que se hayan formado y están expuestos en superficie, sino que también hay un potencial de exploración de este tipo de yacimientos en varios suelos, ya que estén fosilizados bajo la cubierta sedimentaria, como es en este caso. Y en menor porcentaje existe la posibilidad de desarrollarlos acá y preservarlos, pero como vemos acá, los procesos de erosión son tan importantes que el potencial es mucho más bajo. Entonces lo que estamos buscando son zonas de este tipo.
Un ejemplo son los pedimentos. ¿Ya? Tenemos una zona de montaña, el pie de monte donde normalmente está el pedimento, y una zona donde está ya la cuenca sedimentaria. Este es un perfil topográfico, está la altitud y la distancia a la montaña. Tenemos efectivamente una zona donde principalmente hay degradación, entonces alta erosión, poca posibilidad de formar suelos. Hay una zona agradacional donde se empieza a acumular los sedimentos, o una parte donde se están transportando, donde los procesos de minimización a lo mejor ya son menores, pero es efectivamente en esta parte de acá donde yo puedo, de los sedimentos, donde tengo degradación y hay una zona de transición a la agradación, donde la roca puede estar expuesta solamente a la zona de meteorización, donde los otros procesos superficiales ya son mucho más reducidos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si que miramos nuevamente un perfil de un pedimento, aquí está la zona donde se está transportando, acumulando material, las pendientes son entre 8 y 0 grados. Aquí al pie de la montaña también tenemos acumulación de conos aluviales, por ejemplo, y tenemos esta parte de acá donde podemos, ¿no es cierto?, exponer directamente la roca arriba y para que pueda disfrutar de la meteorización. Ese es un lugar que nos interesa desde el punto de vista geomorfológico encontrar y ver qué tipo de suelos tenemos ahí, porque sabemos que se han desarrollado más, los agentes superficiales han podido desarrollarse mejor en ese lugar en comparación a los otros. Ok, esa era la reflexión que quería hacerles ver en general en las diapositivas anteriores, esto de que hay zonas de bajo relieve que favorecen la meteorización. Entonces, fuimos a ver si esto se cumple o no, si hay alguna relación con lo que conocemos en Chile, y empezamos a trabajar con lo que es actualmente la compañía minera Aclara, que está en este contexto andino, como todos sabemos. Se ha estudiado en esta zona, que es una zona desde el punto de vista tectónico muy activa. No solamente hay alzamiento de la costa, hay varios estudios sobre terrazas marinas, no sé, por ejemplo, de Cala Muñoz, Daniel Melnick, entre otros investigadores. También probablemente con sistemas de fallas activas, entonces hay mucho movimiento de bloques. ¿Ya? Si hay movimiento de los bloques, tenemos que pensar que los niveles de agua van a también ser impactados por la tectónica. Entonces eso puede acelerar también el desarrollo de suelo. Vemos que la tectónica de los márgenes activos, ¿no es cierto?, a diferencia de otros proyectos, por ejemplo en Brasil, ¿no es cierto?, a lo mejor la formación de los regolitos va a estar más relacionado con el tiempo, el tiempo y las condiciones climáticas. En cambio acá nosotros estamos viendo que hay un control, aparte del clima y del tiempo, puede estar acelerado algunos procesos de formación de regolitos por la tectónica. Estos procesos de alzamiento que les comentaba. En esta zona tenemos rocas, como les se mencionaron en las presentaciones previas, favorables. Entonces queremos ver ahora si tenemos las condiciones climáticas favorables. Muchos datos nos dio Martín de las temperaturas, cantidad de precipitación, los climas en su presentación. Y queremos también entender si hay morfología favorable. Bueno, desde el punto de vista climático, es una imagen, ¿no es cierto?, de este artículo recientemente salido, donde compila varios yacimientos conocidos de tierras raras hospedadas en regolitos. Lamentablemente no incluyeron a Penco, estamos muy informados, señor Chu, queremos decir a Martín que me comente si son lo mismo. Y lo que, claro, ellos muestran es que generalmente son efectivamente los climas más bien tropicales, subtropicales o templados, donde se desarrollan estos tipos de yacimientos. Pero eso es en zonas relativamente estables históricamente. Estamos viendo que los yacimientos acá en Chile no cumplen las condiciones climáticas. Entonces ahí está abierta ese proceso donde la tectónica puede
compensar de alguna manera el efecto climático al levantar, ¿no es cierto?, los bloques y hacer que el nivel de agua entonces se acelere probablemente en este lugar y necesitamos menos tiempo y menos agua para poder producir suelo. Eso es algo que está en discusión. Efectivamente, entonces, acá estamos en una zona donde estamos en una transición entre clima templado a semiárido. Entonces, completamente distinto a las condiciones que habíamos visto en los otros yacimientos. Entonces, podemos decir que el yacimiento del Penco, desde el punto de vista de las condiciones climáticas, no cumple la regla de los otros yacimientos. Ojo que estas condiciones son las actuales, ¿ya? En el tiempo esto va variando. Sin embargo, a la escala del cuaternario podemos pensar de que estas variaciones no son muy sustanciales. Veamos ahora si hay morfología favorable. Tenemos las rocas, tenemos las condiciones tectónicas y un poco de lluvia, ¿no es cierto? Y claro, si nos instalamos ahí en la costa de Penco y sacamos una foto ahí de algún departamento y hacia el norte, esta es una foto de Penco hacia el norte, vemos efectivamente que la cordillera de la costa está formada, ¿no es cierto?, por superficies relativamente rasas, planas arriba. No tenemos una morfología de cordillera con pendientes muy irregulares. Efectivamente, tenemos algunas quebradas que cortan, etcétera, pero tenemos superficies escalonadas. Efectivamente, muchas de ellas son terrazas marinas, muchas de ellas han sido estudiadas, como les comentaba anteriormente, para entender cómo se está levantando la costa. Entonces, tenemos esta condición de que hay una morfología plana cortada por quebradas, ¿ya? Entonces vamos a estudiar si que esas zonas planas tienen o no relación con los yacimientos conocidos. Si lo vemos desde el punto de vista de metodología para la exploración, ¿ya? Este es un esquema tradicional cuando uno quiere explorar recursos en general. Entonces, pero bueno, si queremos estudiar depósitos de tierras raras pegadas en un lito, queremos ver si tenemos la geología favorable, y hablamos, la geoquímica, nos toca ocupar alguna geofísica para ver la potencia de los suelos, etc. Pero queremos también ver si es que tenemos la geomorfología apropiada. Ese es un elemento adicional que podríamos incluir en las herramientas de exploración. Entonces, para eso proponemos hacer análisis de sensores remotos, de imágenes con topografía o distintos tipos de imágenes complementarias. Y lo que hacemos es básicamente análisis de pendiente, saber si estamos en una zona plana o en una zona de ladera, ¿ya? Entonces queremos buscar las pendientes más bajas. También se estudia la rugosidad, ¿ya? Queremos que ojalá esa pendiente baja sea bien continua. Pero si es rugoso el lugar, eso puede afectar quizá la formación de nuestros yacimientos. Entonces, para eso se puede combinar tanto el análisis de pendiente con rugosidad y sacar este modelo, que os voy a mostrar en un momento más, que llamamos de cariño SC. Después, entonces, también se pueden hacer análisis, voy a entrar un poco más en detalle, para determinar si están los escarpes que limitan las superficies planas. Voy a volver un poquito atrás. Se dan cuenta que el pedimento 3, que está puesto aquí, o terraza 3, está limitado por un escarpe internamente. Aquí hay una superficie de 2, que probablemente es esa que está ahí. También está limitada por un escarpe antes de pasar a la superficie que aquí está puesto como 1. Entonces, queremos determinar las superficies planas, pero también queremos ver cuáles son los límites entre cada una de esas superficies planas que pueden favorecer la formación de regolito. Y también queremos ver si la tectónica está de alguna manera afectando la geomorfología. ¿Ya? Entonces, eso también se hace un análisis enfocado a neotectónica. Entonces, a partir de esto que llamamos mapa de pedimento o de patio de superficie, creemos que se puede encontrar un componente adicional para la exploración de este tipo de yacimientos. Vamos a ver cómo nos fue.
Entonces partimos acá en la zona de Biobío, aquí está la zona de Peco, y también consideramos otros lugares adicionales un poco más al sur de Concepción. Hicimos los TEM, ya no voy a entrar mucho en detalle ahora. Después hicimos el análisis de las pendientes, ¿ya? Donde los colores entonces estaban normalizados, las zonas rojas con zonas de mayor pendiente, y las zonas verdes son las zonas que andamos buscando de menor pendiente. ¿Ya? Se hace lo mismo con la rugosidad, otro tipo de imagen, estamos buscando las zonas con menor rugosidad, pensando que esta superficie sea plana. ¿Ya? No voy a entrar en el detalle de la presentación ahora. Esto es el famoso SCM que les comentaba, que viene del Surface Classification Model, ¿cierto? Un modelo de clasificación de superficie, que lo que busca entonces es efectivamente buscar zonas que tengan la misma pendiente y que tengan baja rugosidad. De eso es lo que queremos buscar. Entonces son las zonas que también están aquí indicadas en verde. Entonces, este es el mapa de SCM y vamos a hacer un perfil SWOT en ese sector. Es un tipo de perfil, ¿no es cierto?, a lo largo de una franja que podemos, por ejemplo, darle 50 o 100 metros a ese perfil y vamos a ver cómo se comporta la topografía de ese lugar a lo largo de ese perfil. Y también vamos a poner uno de los proyectos que tiene Aclara, ¿no es cierto?, en el sector, prácticamente la parte central ahí está, del perfil. Y ahí está el perfil topográfico SWOT, ¿ya? Se muestra en azul la topografía promedio, ¿no es cierto?, en un ancho aproximadamente 50 metros con respecto al perfil que les mostraba. En naranjo son las alturas máximas y las alturas mínimas en amarillo. Entonces uno puede tener una idea de cómo es la topografía a lo largo de esa franja. ¿Qué es lo que observamos e interpretamos? Que se observan distintas varias superficies o superficies, ¿no es cierto? Una a 40 metros, considerando el pie del escarpe que lo limita internamente, otra a 90 metros, después una bien clara aquí a los 278, a los 340, algo no muy claro, a los 370 tampoco, pero después una ya más importante al 430. ¿Y dónde se encuentra el yacimiento? Justamente en la parte donde pensábamos en el modelo de pedimento, que está como saliendo, ¿no es cierto?, ya de la zona del escarpe, ¿no es cierto?, y empezando una zona de pedimento. Probablemente estas zonas que ya están erosionadas, hay que quebrar, erosionan este pedimento, erosionaron también los depósitos sedimentarios que los cubrían, porque en general cuando uno va a este lugar no encuentra depósitos sedimentarios sobre las rocas meteorizadas, ¿no? En cambio encuentra la roca completamente meteorizada en superficie, y eso coincide bastante bien con los yacimientos que hasta el momento conocemos en Chile. Esto es una foto del sector de Peco, se ve muy bien. Allá está la costa, entonces estamos en la cordillera de la costa, mirando hacia el oeste, hacia el mar, y efectivamente se pueden ver relictos de superficie. Entre medios hay quebradas que las erosionan, pero hay relictos de superficie. Ahí hay otro que está más abajo, y hay otro que está más abajo hasta llegar a la superficie que está llegando a la playa. Ok. También fuimos a revisar otro sector que era anómalo en la cordillera de la costa, un poco más al sur de Penco, para ver qué es lo que pasaba en ese sector. Vamos a ver qué es lo que se observó ahí. También hicimos el mapa entonces SCM, mostrando que las zonas en verde son las zonas más favorables, donde tenemos zonas de baja pendiente y baja rugosidad. Se ve muy bien aquí, pero muchas de las zonas de exploración que se hicieron previo a saber esta información coinciden con la zona verde en general, ¿ya? Y son las zonas donde además se encontraron anomalías. Si lo vemos en un perfil SWOT, efectivamente también las zonas mineralizadas coinciden más o menos con una zona que podríamos decir que es de baja pendiente, y también vemos otros lugares más abajo que están escalonados, ¿ya? Si hacemos
un zoom en esta parte de acá arriba donde está la zona anómala y vemos un modelo tridimensional, vemos efectivamente que es una zona que es relativamente plana, está erosionada en algunas partes por algunas quebradas, aquí continúa esta parte alta, pero también hay unas quebradas que lo están cortando, pero más o menos hay una superficie preservada aquí en el interfluvio entre dos quebradas, podríamos decir, ¿no? Si observamos el mapeo que se tiene de justamente los pedolitos, los saprolitos y la roca de caja, ¿ya? Vemos que en la zona de las quebradas están erosionados los pedolitos superiores. Entonces quiere decir que efectivamente, si reconstruimos el relieve acá, vamos a llegar a una zona plana antes de la erosión de las quebradas, donde había pedolitos superiores. Entonces, lo que favoreció la formación lo que interpretamos entonces que favoreció la formación de este regolito era que aquí había una superficie plana previa. En algún momento cesó la meteorización y se reactivó la erosión. Y por eso entonces tenemos expuestos en las quebradas ahora los pedolitos inferiores y en algunas partes podemos tener también la roca fresca expuesta, dependiendo de la incisión de las quebradas. Si hacemos una sección aquí, la sección B, estamos acá, podemos ver en la zona llana, plana, ahí vemos que hay un relieve muy suave y que efectivamente está bastante bien desarrollado y preservado el regolino. Si ahora vemos las anomalías que se encontraron con respecto a las concentraciones de tierras raras totales, si no me equivoco, son las tierras raras totales en este sector, vamos viendo que en algunos lugares están las anomalías más fuertes. Y si hacemos una sección en esos lugares, podemos ver que efectivamente los cuerpos de la sección B, la que estoy viendo arriba, vemos que el cuerpo está erosionado en la zona de la quebrada. ¿Cierto? Y aquí, de alguna manera, está relativamente bien preservada en la zona donde estaba el perímetro. En esta otra sección también vemos que aquí hay una zona relativamente llana, pero también ha sido parcialmente erosionada, dado que estas principales anomalías debían estar en la transición del rito saprolino. Entonces, esto lo mostró ya Angel. Lo que estamos viendo es que podemos tener zonas expuestas de estos yacimientos en quebradas, producto que se erosionaron los regolitos que favorecieron la formación del yacimiento, y también podemos tener alguna removilización local de algunas tierras raras bolivianas, que también habló Yangeli. Pero hay un evento previo a este estado actual que vemos en la cordillera de la costa, que es cuando se formaron esos yacimientos. El yacimiento, este principal yacimiento se formó en una etapa previa a la que actualmente estamos viendo. Eso es lo que pensamos, y que actualmente lo que predomina es una mayor erosión a la meteorización, y por eso se están formando quebradas que están erosionando los yacimientos. Este sería el modelo, ¿no es cierto?, evolutivo que nosotros pensamos que está ocurriendo y cómo se exponen estos yacimientos actualmente, pensando también en un medio isotrópico, o sea, pensando que es la misma roca, porque en algunos casos estos yacimientos no tienen continuidad en superficie, y es porque hay cambios litológicos. Entonces, efectivamente, tenemos zonas con rocas favorables, en otros sectores rocas no tan favorables, diques o contactos con otras rocas intrusivas que no son de las raras, y eso entonces no se ve reflejado en los regolitos en superficie. Entonces, vemos aquí el control litológico, pero también estamos viendo el control geomorfológico para la formación de estos yacimientos. Solamente para ya ir terminando y concluyendo, es importante ver este ciclo de la geomorfología para entender lo que andamos buscando es, ojalá, relieves llanos
que estén lo más preservados posible, o sea, rejuvenecidos o parcialmente maduros, no relieves envejecidos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geomorfológico, porque aquí probablemente se erosionaron los yacimientos de tierras raras. ¿Ya? Entonces, en conclusiones, se produce entonces erosión parcial o génesis de los depósitos de tierras raras, lo que conocemos en Chile, por el desequilibrio geomorfológico, o sea que la erosión es mayor que la meteorización, previo a un estado donde la meteorización es lo que predominaba y formó el yacimiento. Después, las nuevas lixiviaciones podrían extremar ciertos comportamientos geoquímicos en las laderas, pero eso tiene que ver con la recolonización actual en zonas de mayor pendiente. Y entonces también pensamos y recomendamos que una evaluación geomorfológica en área es una buena herramienta para determinar también de explotación en tierra raras. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Adelante. Felicidades por el trabajo de todo el equipo. Los más de 20 años se memoria por ahí en todo el sector de la octava región. Una memoria que se llama Arena Silicia por el Costero. Y logramos identificar con la niña, acá con Rodrigo, que trabajamos en Santa Georgina de Suárez. La niña quería que me metiera con las arcillas que también están abajo de esa arena silicia. Y logré identificar lo que se llama un paleoborde costero. Junto con Silvia Palma, que es profesora de la Universidad de Concepción Chile, especialista de acá, en paleoborde, y cómo va a reforzar el modelo que ustedes crearon. Yo personalmente identifiqué esta dinámica, esta tectónica de bloques, de lanzamientos, y que tenemos que paleoborde costero a nivel de la costa, físico, a sectores del sur que pueden llegar a 1800 metros, y alrededor estamos entre los 250 a los 700 metros, este paleoborde costero. Y hacia los asociados, digamos, los estudios que realizamos en paleoborde, logramos determinar, como tú mostraste, este enriquecimiento superquímico en esta zona estaba asociado a un evento climático tropical. Entonces refuerza la idea de usted de que en la escala cuando muestra de cómo se va formando el precolito y cómo se va aumentando el espesor, le voy a hacer un zoom al modelo que ustedes tienen, el enriquecimiento superquímico, por la alteración, digamos, de la superficie, de un proceso que también obedece a sistemas estacionales, donde el nivel freático sube y baja. Y ahí se va produciendo el enriquecimiento, digamos, año a año, los cambios estacionales. Y ahí es la zona donde realmente se produce la concentración. Esos dos puntos que quería apoyar, y pueden ver en la antigua memoria ahí, ir algunos datos y la parte de la vez está vigente, como para que nos pueda apoyar un poco cuál es el modelo de clima de energía de temperatura bastante más elevada de lo que realmente es pasado. Gracias, José. ¿Me quiere dar el lado? Eso todavía no está claro. Los paleobordes no quedó mucho largo tan interesante. Sí, en relación a lo mismo, sí, porque José Luis, yo leí su memoria también, proponían que había un evento probablemente en el Mioceno, ¿cierto? Pero también se habla que en el Pleistoceno también hay un desarrollo de aterrazamiento, ¿cierto? Sí. Pero incluso en el Holoceno hay eventos climáticos un poco más cálidos, ¿cierto? ¿Usted no tiene alguna idea de qué edad tendría el recorrido o desde cuándo se empezó a formar? Sí, a ver, voy a ir a un poco, quizás a lo de Penco. Bueno, pensamos que estas paleosuperficies, por lo menos en la zona que está de frente al mar, ¿cierto?, son terrazas marinas y obedecen a terrazas marinas cuaternarias. ¿Ya? En algún momento ya no sabemos si las partes más altas siguen teniendo procesos de abrasión marina, porque ya haya un proceso continental asociado, que ha estado trabajando también Alfonso Encina. Él piensa que la cordillera de la costa, por ejemplo, en esta zona se habría desarrollado en los últimos 2 millones de años. Entonces, da la impresión de que toda esta dinámica es cuaternaria. Entonces, estos yacimientos
o estos perfiles de suelo son cuaternarios, probablemente en Brasil, en otras zonas más estables, puede que tengan más millones de años. ¿Ya? ¿Qué es lo que pensamos? Que efectivamente las terrazas más altas, ¿ya? Si es que no han sido intensamente erosionadas, podrían tener estos suelos con tierra rara. Y han tenido más tiempo también. El problema es que en las partes más altas, en muchos lugares, están más erosionados, entonces a lo mejor no están. Ahí, y en las más bajas, ha ocurrido menos tiempo. ¿Ya? Ha ocurrido menos tiempo y probablemente el potencial también es menor, pensando en la potencia y en la densificación para formar los yacimientos. Entonces hay una zona que es como la zona con mayor potencial, que por lo menos aquí en el distrito Penco está más o menos en estas alturas de acá. ¿Ya? Creo que también hay otros yacimientos, probablemente en la tarde nadie nos va a mostrar, que también están en las terrazas un poquito más altas. Entonces hay una zona de terrazas con mayor potencial. Ahora, como está dentro del cuaternario, está la dinámica de los periodos glaciares e interglaciares. O sea, actualmente estamos en un interglaciar que es más seco, en general podríamos decir que es más seco. Entonces, en el periodo glaciar, a lo mejor la cantidad de lluvia en estas zonas es mayor y a lo mejor está asociado a esos periodos, pero la verdad que está muy en discusión todavía. Hola, felicitaciones por la exposición. Una pregunta, ¿qué se sabe del potencial de anomalía respecto de otra área, que son los salares, sobre todo los salarios costeros, respecto a la presencia de roca rara, ligada más bien a las arcillas y a lo que serían los perlitas? ¿Hay algo al respecto? ¿Se tiene algún conocimiento de eso? ¿Estás pensando, por ejemplo, en la cordillera de la costa, Salario Grande? Sí, eso sí, por lo que yo entiendo, claro, esos son rocas o sedimentos de origen químico, no tienen mucho enriquecimiento de tierra rara. No sé si debajo de esos sedimentos uno podría tener paleosuelo enriquecido, eso habría que verlo, en algún momento comenté eso. Pero en particular esos salares, por lo que yo entiendo, no tienen potencial de tierra rara. No sé si hay alguien que sepa que No tiene, perdón. no tiene. No tiene. Porque lo hay, porque lo confirmado. En los proyectos del litio y no se hicieron los proyectos. Por origen, sí, en algunos momentos que se han hecho en llamada, se han encontrado 4 elementos del Artanio. Y por eso preguntaba, porque nos salió eso y no. Claro, en el caso de Yamara, por ejemplo, lo que podemos pensar es que, desde el punto de vista geomorfológico, es una zona con potencial, porque es plana, sin rugosidad. Pero la debilidad es que no tenemos la roca favorable. Necesariamente hay que ver bien esos elementos que dices tú, si son aportados, no sé yo, por los transportados lateralmente por las aguas superficiales. Y desde el punto de vista climático también, en el norte, complejo de formar regolitos residuales. Pero por eso no hay un mayor conocimiento respecto de si, porque aparecieron. Entonces, Por los estudios que se han hecho, bueno, hasta el momento no hay, y podrían aparecer, pero depende de la concentración. Claro, uno puede encontrar tierra rara en ciertos sectores, pero a la concentración muy baja. Sí, hay que ver qué tipo de concentraciones tiene. ok, vale, gracias. Eso. Vamos a las otras preguntas por allá primero, luego vamos a hacer. Sí, yo quería preguntar sobre la concentración, porque mostraste ahí en los monitos del INFRO que tiene una concentración que muestra un poco como un núcleo de mayor concentración, ¿cierto? Pero tienes arriba y abajo también en el perfil, Sí. en el corte. Entonces, cómo se concentran estos elementos también no es como, o sea, tienes hacia arriba y hacia abajo, digamos, la núcleo de concentración. No sé si es un artefacto del muestreo, de cómo se hizo, o es así efectivamente que quedan como núcleos concéntricos de mayor concentración a menor concentración. Y entonces la pregunta que sigue, si esas partes que están erosionadas también pueden irse hacia otros lados y se pueden encontrar. O sea, cuando tú muestras ahí el perfil con las elevaciones, los pedimentos, si esa parte que es más favorable arriba, más antigua, puede que esté también influyendo lo que está más al medio, si tienen alguna idea sobre eso.
Sí, bueno, ojo que es un modelo Leapfrog, o sea, pocos datos y está bien interpolado, grosso modo, pero ¿qué es lo que uno puede ver? Es que efectivamente las zonas donde se exponen estas anomalías, que podríamos decir podría ser un potencial crecimiento, están parcialmente erosionadas. Eso es lo que estamos viendo. Y sobre todo queda claro cuando uno hace estos perfiles y ve que, perdón, ve que la zona anómala está expuesta. Sigue acá. Entonces tiene una zona que podríamos decir que aquí de donde están los pedolitos, viene la zona de exhibición, ¿ya? Y ahí está la zona principal, ¿ya? Ahora, ¿por qué no sigue acá? No me acuerdo bien si es que era porque no había datos, entonces se cerró ahí, o porque hay un cambio litológico, por ejemplo, entonces ya no está la roca favorable, o un dique, etc. ¿Ya? Pero esa evidencia ahí muestra, ¿no es cierto?, que, y sobre todo en la relación con la quebrada, de que el crecimiento está expuesto. Sí. Y bueno, está parcialmente erosionado también. Algunas partes tenían que ver con los datos y también otras partes tenían que ver con cambios litológicos. De repente aparecían como familias de dique que estaban menos enriquecidas. Claro, empezaba a pasar eso. Hola, profesor, buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto al sondaje, ¿qué tipo de sondajes se realizaron? ¿Qué sondajes fue? ¿De diamantina? Sí, se han hecho sondajes de diamantina y bisónicos. Porque, claro, como este material es relativamente suelto, ¿no es cierto? Se puede ocupar de diamantina. Y de reverso, no se recomienda. Ya. Luego, sí, entiendo que hay mucha arcilla y ahí, o sea, alguien puede indicar que tuvieron problemas con la herramienta de la... No, ninguno. Le atrapó. Ir a ver a los pobres que están perforando justamente por el tema de las arcillas, sobre todo si están perforando con agua, no es fácil. Ocupan varios tipos de métodos de sondaje, también ocupan estos outlets, que es como una especie de espiral, un sacacorcho. Pero claro, si hay mucha agua en el sistema, eso es un mar de barro, quizás no es fácil la perforación. Sí. Tiene problema de repente porque parecen núcleos de roca. Sí, núcleos de roca que quedan dando vueltas por ahí. Claro. Hola Carlos, gracias por la presentación. Querías que nos comentaras si que la relación entre los sistemas estructurales y la potencia de los regolitos que se pueden formar en la cordillera. O sea, si hay alguna relación entre sistemas de falla y las potencias de estos regolitos. Sí, hasta el momento, los lugares donde hemos estado trabajando, no tenemos evidencia neotectónica. Entonces no hemos podido comprobar. La hipótesis que manejamos es que el bloque que se está levantando a la escala del cuaternario, que haya desplazamientos de movimientos de falla y desplazamientos de bloque, la hipótesis es que el bloque que se está levantando eso permitiría que el nivel freático bajara más rápido y desarrollara mayor suelo, ¿ah? Pero hay que cruzarlo con el tiempo para ver si se alcanza a lixiviar los minerales que tiene la tierra rara y poder soltarlas, ¿no es cierto?, para que entren al sistema y después queden alojadas en las arcillas. Entonces no hemos podido confirmar todavía si la tectónica, movimientos de bloque pueden favorecer o no este tipo de yacimiento. El problema es que también el bloque que se levanta se erosiona más rápido también. Entonces hay que evaluar, pero no hemos encontrado un caso de estudio. ¿No? Y la formación de la porosidad secundaria, por ejemplo, que permitiera que mayor cantidad de agua drenara por ahí, imagino que la movilización avanza más rápido por esas zonas. Sí, no lo mostramos ahora, pero efectivamente algo adicional es que las zonas de fallas pueden ser zonas de fallas antiguas, no necesariamente reactivadas recientemente, son zonas con mayor permeabilidad y efectivamente ahí las potencias de los suelos son mayores. Entonces, uno también podría recomendar de que zonas con mayor porosidad, zonas de fallas, pueden tener mayor potencial de desarrollo de regolito.
Muchas gracias. Sí. Muy bien. Gracias, Carlos. Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Vera, ingeniero en biotecnología molecular y doctor en ciencias convencionales.